¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Israel David Campos González, soy el coordinador médico del curso Exar Montrer y el día de hoy revisaremos el tema de tuberculosis correspondiente al módulo de infectología. Vamos a iniciar comentando algunos aspectos generales de la enfermedad tuberculosis. Como ustedes pueden recordar, esta enfermedad es una enfermedad producida por una bacteria del grupo de las micobacterias que tienen diferentes características clínicas. Una de ellas es producir lesiones histológicas en forma de granulomas, producir lesiones que condicionan necrosis a nivel tisular. La etiología de esta enfermedad, como lo mencioné, está en relación a un complejo que se llama complejo Mycobacterium tuberculosis. Este complejo tiene la característica de, en aspectos microbiológicos, abordar a este tipo de bacterias como bacilos que son ácido-alcohol resistentes, son aerobios estrictos, tienen la característica de no ser esporulados, son inmóviles y generalmente no producen ninguna toxina. Entonces, uno de los aspectos que pudieran preguntar en el examen nacional de aspirantes a residencias médicas es en relación a las características microbiológicas. Y de estas, obviamente recordar que son bacilos ácido-alcohol resistentes, no esporulados e inmóviles. La patogenia de esta enfermedad. Para que nosotros podamos entender a esta enfermedad, pues requerimos evidentemente el conocer los pasos por los cuales se pone en contacto el huésped, en este caso el hombre, con este microorganismo, y son tres pasos fundamentales. El primero sería la exposición al microorganismo, la exposición a Mycobacterium tuberculosis. El segundo sería el episodio de la infección y finalmente la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. De forma inicial vamos a hablar sobre la exposición a este microorganismo. Clásicamente se ha mencionado que la exposición a Mycobacterium tuberculosis se produce mediante partículas de aerosol que al toser los enfermos que son bacilíferos las expulsan y son inhaladas. Esto es a lo que se le llama flush. Entonces estas partículas que son inhaladas por el huésped van a ingresar a la vía aérea y van a tener una replicación lenta. Estas bacterias son de replicación lenta, que es otro de los datos importantes en este tema. Recordar que los microorganismos que tienen una replicación lenta entran en el grupo de las micobacterias y específicamente Mycobacterium tuberculosis. Una de las características también es que para que exista este contagio, el contacto con el sujeto que es bacilífero debe de ser íntimo y debe de ser prolongado. La doctora Araceli Aguado nos hace una pregunta, es en relación a cuál sería la población de mayor riesgo. Esto es una buena pregunta y la analizaremos un poco más adelante, pero la población de mayor riesgo generalmente es aquella que está inmunocomprometida. Este microorganismo, doctora Araceli, tiene la característica de presentarse más frecuentemente en poblaciones que tienen una alteración en su sistema inmune. ¿Cuál población es esa? Bueno, recientemente el grupo de pacientes que tiene virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, el SIDA, ya el síndrome o la enfermedad manifiesta de este virus, es uno de los factores de riesgo más importantes. Otro de los factores de riesgo son las enfermedades que condicionan inmunosupresión crónica, como cuáles: diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica e incluso recientemente el trasplante de órganos sólidos requiere de fármacos que son inmunosupresores. Entonces, si les llegaran a cuestionar algo sobre poblaciones de riesgo, el dato clave va a ser la inmunosupresión. Todos los pacientes que tengan algún defecto en la inmunosupresión son pacientes que están en riesgo de desarrollar esta enfermedad. No sé si con esto se contestó la pregunta, doctora. Perfecto. Entonces hablábamos del primer paso, que es la exposición. El segundo paso es la infección. Una vez que este microorganismo llega a la vía aérea, puede existir la posibilidad de que los macrófagos alveolares intenten fagocitarlo y de esta manera contener el bacilo. Sin embargo, si no se tiene la capacidad, el sistema inmune no tiene la capacidad de fagocitar a estos microorganismos, pues estos microorganismos van a empezar a replicarse y van a viajar por diferentes vías en el cuerpo humano. La primera, obviamente, los vasos linfáticos, de ahí se pueden diseminar por vía hematógena y finalmente pueden llegar a otros órganos, y de esta manera pasaríamos entonces a la tercera etapa, que sería la etapa de la enfermedad o de la tuberculosis activa.
Entonces, la gran mayoría de los pacientes o de las personas que están expuestas a este microorganismo, su sistema inmune tiene la capacidad de limitar la enfermedad, y esta enfermedad va a estar limitada principalmente por el sistema de macrófagos a nivel pulmonar, dejando encapsulado o dejando el microorganismo restringido para que no se pueda seguir duplicando, para que no se pueda seguir reproduciendo. Entonces, este sería la característica común de la gran mayoría de las personas que están expuestas a este microorganismo. Pero, ¿qué pasa entonces cuando no se tiene la capacidad de limitar esta enfermedad? Hablábamos respecto a lo que preguntaba la doctora Araceli, ¿qué pacientes? Bueno, un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que no tiene la capacidad, su sistema inmune, de detener la enfermedad, entonces va a desarrollar manifestaciones clínicas. Esto es la enfermedad por tuberculosis. Y estas manifestaciones podemos dividirlas en dos grandes grupos. El primero, referente a la tuberculosis pulmonar. El segundo, en relación a tuberculosis extrapulmonar. En el caso de los pacientes que tienen afección por tuberculosis pulmonar, pues las manifestaciones clínicas básicas van a ser dos: la neumonía por tuberculosis y la pleuritis por tuberculosis, o la afección pleural por tuberculosis. Y las manifestaciones extrapulmonares, obviamente, como es un microorganismo, es un bacilo que puede viajar, como habíamos dicho, por el torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo, pues puede llegar al sistema nervioso central y condicionar meningitis tuberculosa. El doctor Artemio Jaramillo, nos hace una pregunta más, nos dice: ¿qué porcentaje de pacientes se infectan y de estos cuántos desarrollan la enfermedad? Supongo que es la pregunta. Doctor Trujillo, el porcentaje de pacientes que está expuesto en un país como el nuestro, como es México, es un país endémico de esta enfermedad. La gran mayoría de las personas estamos expuestos al microorganismo. Sin embargo, aproximadamente el 30% de las personas que se exponen se llegan a infectar. Pero estas personas tienen la capacidad, como habíamos dicho, de limitar la enfermedad, dado que su sistema inmune generalmente es útil o funciona. De ese 30% que llegaron a infectarse con el microorganismo, 5% puede desarrollar la enfermedad. Entonces, realmente no es un porcentaje tan alto. Sin embargo, si esto lo traspolamos al grupo de personas con inmunosupresión, obviamente el porcentaje incrementa, y por eso este es el considerado grupo de alto riesgo. Entonces, en relación a lo que pregunta el doctor Trujillo, pues más o menos 30% de los pacientes expuestos se infectan, y de ese 30%, 5% pueden desarrollar la enfermedad. Y continuamos. Esto de desarrollar la enfermedad, decíamos, puede manifestarse con afecciones a nivel del sistema nervioso central, como la meningitis tuberculosa; a nivel genitourinario, la tuberculosis genitourinaria; a nivel óseo, existe la posibilidad de desarrollar osteomielitis tuberculosa, únicamente quedarse limitada a ganglios y entonces provocar una adenitis tuberculosa, o afectar serosas. Entre ellas, ya habíamos dicho, la pleura es una de las serosas que se puede afectar, pero extrapulmonar también se puede afectar el peritoneo, entonces puede existir la peritonitis tuberculosa. Y finalmente, la piel, la tuberculosis cutánea es otra de las manifestaciones clínicas de tuberculosis. Y esto lo podemos resumir en esta imagen, que es la imagen en relación a los órganos que puede afectar la tuberculosis. Y obviamente, dependiendo del órgano que esté afectado, serán las manifestaciones clínicas. Es así como si se afecta la vía respiratoria, específicamente a nivel pulmonar, pues la característica va a ser la neumonía por tuberculosis. Si se afecta la pleura, pues esto se puede manifestar como un trasudado, colección líquida a nivel del espacio pleural, derrame pleural y disnea en el caso de este tipo de pacientes. Lo mismo sucede a nivel del sistema nervioso central, con algunos datos característicos que más adelante iremos viendo.